esta mañana. Hace unos años atrás, exactamente en el año 216 antes de Cristo, hubo una gran batalla que se libró, que se llamó la batalla de Cannae, o Cannae quizás. Era el general de Cartagena, cartagenense, llamado Aníbal Barca, que llevó su ejército a través de Europa y cruzó los Alpes hasta llegar a Italia. La pelea era contra el Imperio Romano, contra los soldados romanos que eran prácticamente invencibles en aquella época. Y se enfrentó a los romanos en una de las más encarnizadas batallas de todos los tiempos de la historia. La batalla duró solamente 2 días, pero este estratega, Aníbal Barca, le hizo una estrategia diferente a los romanos y penetró a través de ellos, y al final de los 2 días había de 40 a 60 mil soldados romanos muertos. Solamente 6.000 de los cartaginenses murieron. Más soldados murieron en Cannae que en ninguna otra batalla en la historia de Occidente. Esos son datos que a veces, imaginen, por ejemplo, cómo quedaría esa batalla después de los 2 días donde habían muerto alrededor de 50.000 soldados. En aquellos tiempos nadie iba a venir a enterrar 50.000 personas. No había cementerio para eso. La mayoría se podrían ahí y se secaban. Bueno, el Señor nos trae en esta mañana una historia que se encuentra en Ezequiel, en el libro de Ezequiel, capítulo 37, el Valle de los Huesos Secos. Y es algo parecido a lo que yo le acabo de contar. Hay un valle. Primeramente déjenme decir qué estaba pasando. El pueblo de Israel, el cual había sido el pueblo que Dios había sacado de Egipto después de 400 años de esclavitud, había sido infiel. Le había dado la tierra prometida que tanto anhelaban, la tierra que dice la palabra que fluye leche y miel. Y después de darle la tierra prometida, el pueblo desobedece a Dios y se va tras dioses ajenos. Dios le manda profetas: arrepiéntanse, vuelvan a mí, yo los quiero a ustedes, los voy a ayudar. Pero nada, no valió nada, hasta que Dios le dice: bueno, si me desobedecen, van a sufrir las consecuencias. En este momento el pueblo estaba en Babilonia de esclavo otra vez. Y según la profecía decía que iban a estar un largo tiempo allí en Babilonia, unos 70 años. 70 años es la vida de un hombre. Así es que el pueblo de Israel, el pueblo que Dios había escogido para que lo representara en esta tierra, estaba ahora de vuelta en la esclavitud de Babilonia. Habían perdido todo, habían perdido sus casas, su familia, todo lo que tenían. Incluso el joven Daniel se fue en esa deportación. Hubo varias deportaciones a Babilonia y el joven Daniel cayó en una de ellas. Estaba en un país extranjero donde no hablaban el idioma de los babilonios y sirviendo allí como esclavos. Así que estaban destruidos por lo que había pasado. Entonces el Señor tiene y llama al profeta Ezequiel y le revela esta revelación que vamos a hablar en esta mañana. Y dice en el capítulo 37: el Señor puso su mano sobre mí y me hizo salir de lleno de su poder. Y me hizo salir lleno de su poder. Cuando Dios pone la mano sobre un ser humano y lo llena de su poder, imagínense ustedes lo que está pasando en esa persona. Es algo sobrenatural. Algo que tú no has nunca sentido ese poder en ti. Y me colocó en un valle que estaba lleno de huesos secos. ¿Podemos tener la imagen de los huesos secos? En un valle grande donde habían muerto miles y miles de personas, quizás en una batalla como la que yo le conté. Eso es solamente una imagen, pero algo así parecido sería.
huesos y cadáveres por todos lados, y esos huesos estaban secos de hacía mucho tiempo. Quizás 2 ejércitos grandes habían batallado allí, o algo así por el estilo. El profeta no entiende bien al principio lo que está viendo. El Señor me hizo recorrerlo en todas direcciones, y los huesos cubrían el valle. Eran muchísimos y estaban completamente secos. Había pasado mucho tiempo, completamente secos. Miles, quizás millones de huesos y de cráneos y de todo estaba regado por todo el valle. Entonces me dijo, ahora el Señor le habla al profeta Ezequiel y me dijo, y escuchen la pregunta que le hace el Señor. ¿Qué tú contestarías si a ti te preguntan te hacen esta pregunta? ¿Crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? ¿Creen ustedes que estos huesos puedan volver a tener vida? La respuesta mía, para mí como humano, sería no. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque la lógica humana es diferente a la perspectiva de Dios. Para nosotros, para cualquier humano, es imposible que esos huesos puedan volver a tener vida. Sin embargo, Dios le hace la pregunta al profeta: ¿usted cree que esos huesos puedan volver a tener vida? Y el profeta, teniendo mucho cuidado con lo que responde muy inteligentemente y dice: Señor, solo tú lo sabes. Señor, solo tú lo sabes. Sería una buena respuesta cuando Dios nos pregunta algo y no sabemos bien lo que vamos a contestar. Dices: bueno, Señor, tú sabes la respuesta, yo no la sé. Y es verdad, Él tiene todas las respuestas a tus preguntas. Él tiene todas las respuestas a tu vida. Tenemos situaciones en que no tenemos respuesta ni salida, pero Dios tiene respuesta para todo y salida para todos los problemas que nosotros tengamos. Humanamente se nos cierran todas las puertas, pero Dios tiene siempre una llave especial que abre las puertas, como en el caso que acaban de ver de este joven que estaba en otros caminos y Dios lo guió por el camino correcto. Entonces el Señor me dijo, y ahora el Señor le está hablando al profeta Ezequiel: habla en mi nombre a estos huesos. Otra cosa que humanamente diría: ¿cómo yo me voy a parar ahí en medio de ese valle solo, donde no hay vida, y me voy a poner a hablarle a esos huesos? Sería algo ilógico si alguien me ve, me dice: este hombre está loco, lo que está haciendo no tiene sentido. Muchas veces el Señor nos hace hacer cosas que para nosotros no tienen sentido lógico, pero no vamos a discutir con el Señor. Él sabe por qué lo hace, por qué lo dice. Y el profeta sabía eso. Habla en mi nombre, o sea, voy a hablar a esos huesos en nombre del Señor, no en nombre mío, porque si es en nombre mío los huesos no me van a hacer caso. Habla en mi nombre a estos huesos, diles: huesos secos, escuchen este mensaje del Señor. Escuchen bien este mensaje del Señor, no mío, del Señor. El Señor les dice: voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida. Voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida para que revivan. Así que el propósito del Señor era darle vida a esos miles y miles de huesos secos que había regados por todo el valle. Además que estaban regados, estaban todos rotos, descompuestos, los cadáveres de tanto tiempo que había pasado. ¿Cómo puede ser? Bueno, a veces la vida de nosotros está tan rota también. En momentos se ha roto tanto nuestra vida que estamos como los huesos esos esparcidos ahí en un valle. Hemos tenido tantos problemas en la vida y tantos fracasos, hogares destruidos, enfermedades, problemas financieros graves, que prácticamente la vida ya no tenemos esperanza, no tenemos salida a la situación que tenemos. Y miramos hacia arriba y miramos hacia todas partes y no sabemos qué hacer. Muchas personas están viviendo así en el mundo hoy.
Hay millones y millones de personas que no han desayunado hoy, todavía no han encontrado qué desayunar. Con hijos que están al lado llorando y gritando porque no tienen qué comer. Millones, estoy hablando. Hay personas en situaciones que por eso existe tanto el suicidio, por eso hay tanto suicidio, porque la gente no tiene salida y dice, me voy a quitar la vida ya. ¿Para qué voy a seguir viviendo así? Voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida para que revivan. Les pondré tendones. Les pondré tendones. Los rellenaré de carne. Los cubriré de piel. Y les daré aliento de vida para que revivan. Moisés, dame la otra. Cuando ellos empiezan a tomar los tendones y se empiezan a llenar ahora de carne, de tendones, empieza a salir la piel y empiezan a formarse los cuerpos de nuevo. Los huesos se empiezan a juntar de una manera mágica, pudiéramos decir, que solamente Dios puede hacer. Y el profeta está viendo lo que está pasando delante de él. Entonces, y les daré aliento de vida para que revivan. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Hay momentos en la vida de nosotros que tenemos que llegar a estar en esa situación o una situación semejante como un hueso seco tirado que no tiene ya vida, para que el Señor nos levante y nos dé aliento de vida, que es el Espíritu Santo que la iglesia necesita. La iglesia cristiana necesita el Espíritu de Dios. Toda la iglesia, no estoy hablando de esta, estoy hablando de toda la iglesia cristiana. Más de 2.000 millones de cristianos necesitan el Espíritu de Dios para revivir, para levantar la bandera de Cristo por la cual Él murió. Porque nos hemos adaptado a un mundo de comodidades, a un mundo donde estamos cómodos en la manera en que vivimos y no nos preocupamos por los que no están viviendo de esa manera, que son la mayoría. Así es que la iglesia de Dios, antes de que Cristo venga, necesita un reavivamiento. Y ese reavivamiento viene a través de la oración, y después a través de la oración viene el Espíritu Santo, como sucedió en Pentecostés. Ustedes conocen bien eso. El cristiano debe enfocarse hacia dónde va. Estamos a veces desorientados y estamos pensando en otras cosas, en otras luces que hay en este mundo que nos tienen un poco entretenidos. Pero nosotros tenemos un camino hacia donde vamos, no podemos olvidar. La mayoría de los que estamos aquí, si no por decirlo todos, dentro de unos años no estaremos aquí en este planeta, estaremos muertos. Y después que tú mueras, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Hay 2 lugares nada más. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor, porque yo puedo hacer lo imposible. Cuando tú no tienes salida en tu vida para una situación que es imposible. Yo he visto personas que le han dicho, el doctor le ha dicho, mire, llévenselo para la casa porque ya no podemos hacer nada. El cáncer lo tiene regado en todo el cuerpo. Me encontré una señora una vez que se sentó en la mesa con nosotros en Miami, después de una predicación allí del servicio, se sentó a comer con su hijo. Ella tenía como 80 y tantos años, el hijo tenía como unos 50 años, y él y ella nos hablaron que así le dijeron en el hospital, el doctor, váyase, llévesela para su casa, su mamá, porque ya ella no tiene vida. Estaba con esos huesos secos. Pero ella clamó al Señor y el Señor oyó su oración. Y habían pasado 20 años y ella estaba allí haciéndonos el cuento a nosotros, la historia de ella. Huesos secos que ya no tenían vida. Él la levantó de nuevo. Era una mujer que amaba a Dios y que era cristiana.
Dios puede hacer milagros en la vida de cada uno de ustedes, igual que los ha hecho por miles de años. Puede hacer milagros, puede levantarnos de nuevo y darnos vida nueva. Nunca te pienses que has llegado al fondo y que estás derrotado. Puedes estar derrotado, pero tienes la posibilidad de que Dios te levante de nuevo y empieces a vivir una vida con sentido, una vida con propósito y una vida con gozo y alegría en tu corazón. No estás derrotado de ninguna manera si tú crees en Cristo Jesús, quien dio su vida por ti. Entonces el Señor me dijo, otra vez el Señor le habla al profeta Ezequiel: habla en mi nombre al aliento de vida y dile, así dice el Señor, aliento de vida, ven de los 4 puntos cardinales y da vida a estos cuerpos muertos. Porque los cuerpos se habían formado, sí, ahora tenían forma humana, se habían formado, ya no eran esqueletos, ahora se habían formado, pero no tenían vida. Eran como muñecos completos, como personas tiradas en el suelo, sin vida. Les faltaba ¿qué cosa? El aliento de vida. El Espíritu de Dios es el que da el aliento de vida. Habemos personas así hoy en día que vivimos como si estuviéramos... Hay un verso de un poeta que no recuerdo bien, pero él dice que solamente no son muertos los que están en la tumba fría, sino aquellos que estando vivos respiran todavía. Están vivos, respiran, pero están muertos espiritualmente. No tienen vida, no tienen gozo, no tienen un por qué vivir. Están como muñecos en este mundo, o así. No saben a dónde van. Les falta el aliento de Dios, el aliento de vida. Les falta el Espíritu Santo, que es el único que puede revivirnos de nuevo, o revivirnos, mejor dicho. Yo hablé en nombre del Señor, como Él me lo ordenó. Ahora aquí, el Señor, Él dice que yo hablé en nombre del Señor como Él me ordenó. Aquí nos detenemos un momento, porque el Señor nos ordenó a nosotros también que habláramos algo. Yo voy a buscar Marcos capítulo 16, al final, antes de irse Jesús de este mundo, les dice a ellos, y esto que le dijo Jesús a ellos, no se lo dijo solamente a ellos, se lo dijo a todos los que iban a ser cristianos que vinieran después, y no importa si eran 2000 años después. Les dijo esto, lo último, fue una orden, no fue una sugerencia. Vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? El Evangelio de salvación. Díganle lo que ustedes han visto. Díganle lo que ustedes han visto. Testifiquen y díganle lo que ustedes han visto. El que crea y sea bautizado, dice Jesucristo, son palabras de él. El que crea en eso que ustedes le van a decir y sea bautizado, obtendrá la salvación. Pero el que no crea, no tiene que bautizarse entonces si quiere. El que no crea será condenado. Dijo Jesucristo. Estamos haciendo nosotros eso. Estamos cumpliendo esa orden. Como dice aquí él, yo hablé en nombre del Señor como Él me lo ordenó. Estamos hablando y diciéndole a la gente esto que dijo Jesús, para que el que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. ¿Saben eso nuestros amigos? ¿Saben eso nuestros vecinos? ¿Saben esto nuestros familiares? ¿Se lo hemos dicho? ¿Sí o no? Y repito aquí, yo hablé en nombre del Señor como Él me lo ordenó, y el aliento de vida vino y entró en ellos. Ahora los cuerpos ya tienen vida. Habían renacido o revivido después de estar muertos, después de estar hechos tierra en el suelo. Y el aliento de vida vino y entró en ellos, y ellos revivieron y se pusieron de pie. Y dice la palabra que eran tantos que formaban un ejército inmenso.
el Señor puede revivir tu vida. Yo conozco muchas personas que están muy tristes. Conozco matrimonios que han estado 20 o 25 años. Ahora mismo conozco un caso donde se están divorciando, con 2 hijos ya en la universidad, abogados por el medio, porque son gente que tienen bastante dinero. Para tomar el abogado primero nada más le pidieron $10,000 primero adelante para retener al abogado. Y de ahí vamos a gastar dinero ahora porque hay que dividir los bienes a la mitad. Y la situación, la gente ama mucho las riquezas. Y ahí se van a batir ahora 2 fuerzas que eran esposo y esposa, ahora son enemigos, contendientes. Hay muchos casos así y peores aún. Conozco varias personas que conozco una persona muy bien que la operaron de un cáncer y después que vino para la casa le volvió a salir el cáncer en el mismo lugar, y cuando fue a la doctora le dijo, bueno, yo te puse una malla allí cuando te operé y ahora ya yo no puedo hacer nada porque hay una malla ahí metida en el medio, así que le dijeron, vete para la casa, no podemos hacer nada. Eso es triste. Eso es duro. Que te digan así, nada podemos hacer después que tú me operaste. Y saben que van a morir. Saben que van a morir. Hay otros casos más. Es mucho, es demasiado lo que tenemos. El dolor y el sufrimiento que hay en el mundo es muy grande. Solamente necesitamos el amparo y la protección de Dios porque no tenemos otra alternativa y es la única alternativa. Entonces el Señor me dijo, el pueblo de Israel es como estos huesos que ustedes vieron ahí. Andan diciendo, nuestros huesos están secos, no tenemos ninguna esperanza, estamos perdidos. Pues bien, háblales en mi nombre, dice el Señor. Háblales en mi nombre y diles, esto dice el Señor, pueblo mío. Escuchen bien lo que le dice. Este es el último mensaje en esta visión. Pueblo mío, voy a abrir las tumbas de ustedes y voy a sacarlos de ellas y hacerlos volver a la tierra de Israel. Algo imposible. Pero para Dios no era imposible. Yo pregunto, ¿los trajo de Babilonia después de los 70 años? ¿Sí o no? Sí. El mismo rey que había le dijo, pueden irse y pueden reedificar la ciudad. Algo imposible. Si tenía un pueblo que lo estaba sirviendo de gratis, eran esclavos de ahí. Sin embargo, Dios dijo esto, yo los voy a traer de nuevo y les voy a volver a dar su tierra. Y cumplió Dios la palabra después de los 70 años. ¿Sí o no? Sí. Cuando Dios dice esto, pueblo mío, voy a abrir las tumbas de ustedes, voy a sacarlos de ellas y hacerlos volver a la tierra de Israel, está hablándonos a nosotros también. Aunque todos nosotros no estemos aquí dentro de un tiempo. Esta palabra vale para nosotros también. Él va a abrir las tumbas de nosotros y nos va a levantar. Hay en Isaías 26, 19, hay una palabra que quiero compartir con ustedes aquí, que no puedo dejar de decirlo. En Isaías 26, 19 dice, pero tus muertos sí volverán a vivir. ¿Cuáles son tus muertos? Los que siguieron al Señor, los que creyeron en el Señor. Aunque tú mueras mañana, dice, tus muertos volverán a vivir, sus cadáveres resucitarán. Los que duermen en la tierra se despertarán y darán gritos de alegría. No te vas a levantar triste, te vas a levantar dando gritos de alegría, porque ahora te espera una vida eterna de gozo y de alegría. Aquí estamos sufriendo, es verdad, pero esta promesa es válida porque Él lo ha demostrado. Además, el que murió por nosotros se levantó a los 3 días para demostrar que nosotros vamos a resucitar con Él también. Y darán gritos de alegría porque tú envías tu luz como rocío
y los muertos volverán a nacer de la tierra. Algo imposible, algo difícil, pero para Dios será así, como levantó estos huesos, como levantó Jesucristo, como Él ha hecho milagros en todas. Así que no te pongas triste, no te pongas triste, aunque sé que estamos tristes algunos por los problemas que tenemos, pero aún que mueras, aún muriendo, tienes esta esperanza. Tú volvás, tu Señor te levantará de la tumba con cuerpos inmortales. Quiero que escuchemos ahora, que cantemos un himno y después concluimos. Vamos a ponernos de pie. Jesús, Jesús,
terminamos en unos minutos. En Londres hay un puente famoso que ustedes ven, que simboliza siempre Londres cuando habla. Le llaman la Torre de Londres. Y dentro de ese puente, cuando tú entras, puedes pasar si pagas unas monedas para ver, porque hay un museo dentro. Ahí puedes ver los instrumentos de tortura que había allí para torturar a los cristianos principalmente. Había uno que me impresionó mucho, porque te acostaban y te agarraban por los pies y por los brazos y te empezaban a estirar y a estirar y a estirar hasta que te arrancaban los brazos y las piernas. Imagínate el dolor que tú sentirías. La tortura es una de las cosas más violentas, y a Jesús lo torturaron antes de crucificarlo. La gente no sabe mucho que los latigazos que le daban no eran solamente latigazos. Los látigos tenían en la punta unas uñas de acero para arrancarle la piel y la carne. Todos, muchos garfios que se clavaban en la carne y lo rasgaban. Eso es una tortura. Allí en la Torre de Londres, después que Sir Walter Raleigh fue condenado, fue decapitado porque le cortaban la cabeza con la espada, como se lo hicieron a Pablo, en la Torre de Londres, encontraron en su Biblia una significativa nota que había escrito la noche antes de morir. Y decía así: así es el tiempo que nos acoge en confianza, nuestra juventud, nuestra alegría, todo lo que tenemos, y nos paga con la edad y el polvo que mora en la tumba oscura y silenciosa. Cuando hayamos vagado por todos nuestros caminos, callaremos la historia de nuestros días, pero de esta tierra, de esta tumba, de este polvo, Dios me levantará. Yo confío en Él. ¿Cuántos pueden vivir con esa confianza? ¿Cuántos de ustedes quieren ponerse de pie, los que creen en esa promesa? Y aunque mueran mañana, Dios los levantará del polvo, aunque hayan pasado 1000 años. Sin esa esperanza en el corazón, ¿para qué vale la pena vivir? ¿De qué sirve estudiar por 15 años, trabajar por 45, 50 años y después morir en una tumba para siempre? ¿Qué sentido tiene la vida entonces para ti? Piensa en eso. Si eso es todo lo que tienes, aunque tengas miles y millones de dólares, todo tienes que dejarlos. Pero lo que no pueden arrancarnos es la esperanza que tenemos en el corazón. Siempre la tendremos. Estamos seguros que Él vendrá y nos levantará del polvo cuando estemos en la tumba. Amén. Señor y Padre que estás en el cielo, gracias porque Jesucristo pagó nuestra culpa en la cruz. Amén. Para que el día que Él regrese como prometió, podamos ser levantados de nuestras tumbas con cuerpos inmortales para nunca más morir y para vivir contigo por la eternidad. Que esa sea, Señor, la fuente de nuestra vida, de nuestro impulso, de nuestra esperanza, del por qué vivimos y por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Bendice a los jóvenes que están escuchando esto, porque quizás ellos lo ignoran. Y así pensaba yo cuando era joven, creí que nunca me iba a morir y que era eterno. No es así. La realidad es que morimos mañana, todos nosotros. Pero esa esperanza, ayúdanos para que nos alimente y nos haga vivir y creer en ti día por día, hora por hora y minuto a minuto. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Amén.